Hola, mucho gusto. Aquí de parte de Voces del Territorio les queremos mandar un cordial saludo a todos y a todas que nos están viendo. En este video vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es en México, el cual es la violencia contra las mujeres, en el cual no estoy solo, tengo unos cuantos invitados más, el cual les quiero presentar. Como invitado número uno tenemos a Oliver Junior José Luis. Luego tenemos al invitado número 2 que es Davila Campos Damián Dario. Después tenemos al invitado también Cruz Medina Carlos Enrique. Y por último al Hernández García Kevin Alejandro. Supuesto, su presentador, yo, Ángel Alexander Díaz Uresti. Este, como inicio queremos darle una pequeña o breve descripción de este tema, el cual el compañero Carlos nos ayudará con esto. Hola, me llamo Carlos Enrique Cruz y hoy vamos a hablar sobre un tema urgente y doloroso que es la violencia contra las mujeres en México. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas, de realidades que marcan miles de familias todos los días. La violencia contra las mujeres en México es un problema estructural, profundo y demasiado complejo. Se define como cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual y psicológico a las mujeres, también económico o patrimonial, y que se base en la desigualdad de poder que tienen los hombres y las mujeres. El problema no es aislado ni individual, es sistémico. Se alimenta de estereotipos de género, de la cultura machista y de la impunidad que permite que muchas agresiones queden sin castigo. En México, los datos son alarmantes. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida. Además, todos los días son asesinadas en promedio 10 mujeres y muchos de estos casos se investigan como feminicidios. Definir, definir el problema implica reconocer que la violencia no solo golpes o agresiones físicas, ¿verdad? También están los comentarios que humillan, en la falta de oportunidades laborales, en el control sobre el cuerpo y las decisiones de una mujer, en el acoso cotidiano también en las calles que suelen muchas mujeres sufrir, en la desconfianza hacia las instituciones cuando se busca justicia y en la poca atención que se les tiene. El problema es, en esencia, la normalización de la violencia. La idea equivocada de que es algo natural o privado, cuando en realidad es un asunto público que afecta a la democracia, el desarrollo y la vida misma de las mujeres. Hablar de la violencia contra las mujeres en México es el primer paso para enfrentarla. Definir claramente nos permite comprender que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno social. Exige atención inmediata, prevención y justicia. Sí, ya mencionado con lo del compañero Carlos, que gracias por decirnos esto. Este, Hay que ver que esta problemática es muy grave y también es muy importante saber las causas que esta puede provocar. Entonces, para eso le quiero dar la palabra al compañero Luis, que él nos va a hablar sobre estas causas. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Olivares Jr. y voy a hablar sobre las causas del problema de este tema, que es la violencia contra las mujeres en México. La primera causa que quería mencionar es la cultura machista y patriarcal que existe. Históricamente la sociedad siempre se ha reinado con una estructura patriarcal en la que los hombres tienden a tener un mayor control y autoridad sobre las decisiones importantes de la sociedad, y muchas de estas decisiones tienden a estar dirigidas a ellos para beneficiarlos, directa o indirectamente. En el pasado era más directamente, pero ahorita ya es muy sutil e indirecto. Incluso cuando se supone que ya debería haber igualdad, esta brecha de género sigue existiendo. Otra causa es la falta de educación en equidad de género. Este tipo de problemas no se tiende a ver mucho, y cuando se ve no se profundiza mucho sobre qué lo provoca, los contextos y en relación con este problema.
Otra causa es la impunidad, la falta de justicia, junto a la falta de apoyo institucional a las víctimas. En México existen muchas instituciones que se dedican a proteger los derechos, no solo de la mujer, pero también de las personas en general. Pero esas instituciones, las legales, de derechos humanos, aunque están diseñadas para intentar defender a las mujeres, no siempre tienden a cumplirlo de forma debida y en muchos casos quedan impunes a pesar de que haya demasiada evidencia. Y por último, otra causa es la normalización de la violencia. En los medios, en la televisión, está muy acostumbrado a verse este tipo de violencia como algo normal que cuando se ve ni siquiera se puede notar que es violencia, porque la sociedad lo tiene tan normalizado que uno lo ve y pues no cree que es violencia, a pesar de que sí es violencia contra la mujer. Ok, ya con todo lo comentado que hemos visto, quiero hacerle una pregunta al compañero Damián y es, ¿qué es lo que han hecho las autoridades sobre este tema? Me gustaría que me diera su opinión sobre todo esto al respecto. Hola, mi nombre es Damián Dávila Campos. Yo hablaré sobre el actuar de las autoridades, en el cual está el gobierno, la policía, políticos, organizaciones, entre otros. El primer punto. En muchos casos, las autoridades no actúan con eficacia. Hay lentitud en las investigaciones, revictimización y corrupción. En otras palabras, las resoluciones de casos o conflictos no son resueltas por la negligencia de distintos trabajadores, organizaciones, autoridades, etc. En casos contrarios, las autoridades actúan de manera rápida y casi inmediata para cumplir la ley sobre casos de figuras públicas, populares o conocidas, solo para compensar y apartar la mirada sobre los casos que han sido retrasados o que aún no han sido resueltos. Segundo, algunas políticas públicas han sido implementadas, pero muchas veces no se aplican correctamente o no tienen seguimiento. La razón de estos sucesos es porque los políticos, quienes dan esas políticas públicas y quienes las ejecutan, no tienen horizontes, o por otra manera de decirlo, no tienen metas de largo plazo, sino que son de muy corto plazo, realmente. Aparte de que pueda haber corruptelas para beneficios personales. Pues un ejemplo sería los chiringuitos, que son puestos de trabajo que son entre comillas importantes, pero realmente son para robar dinero de los impuestos. Y por tercero, las protestas feministas han sido reprimidas, lo que pone en cuestión el compromiso del gobierno con los derechos humanos. Ok, ya de haber escuchado al compañero Damián sobre lo que hacen las autoridades, quiero darle ahora la palabra al compañero Kevin y quiero que él nos brinde una posible solución a esta situación que es lo de la violencia contra las mujeres en México. Así que, adelante. Bueno, ahora me toca hablar sobre las propuestas de solución ante la violencia contra las mujeres. Creo que lo primero y más urgente es fortalecer el sistema de justicia. Porque no sé si se lo hayan notado, lo hayan visto, pero muchas veces cuando una mujer denuncia, las autoridades tardan demasiado en actuar, o peor aún, la revictimizan. Si hubiera procesos más rápidos, claros y con castigos reales para los agresores, se mandaría un mensaje fuerte de que la violencia no se tolera. También creo que otro aspecto fundamental es la educación desde edades tempranas. Si en la escuela enseñamos sobre igualdad, respeto y derechos humanos, podemos ir cambiando poco a poco esa cultura machista que tanto daño ha hecho en esta sociedad. Y no es algo de ahora, es algo que se lleva arrastrando desde hace muchos años y que poco a poco estamos combatiendo.
no se trata solo de leyes, sino de transformar la mentalidad de la sociedad, y eso empieza desde que somos pequeños, desde la crianza, desde la escuela inclusive. También creo que es muy importante que policías, jueces y funcionarios públicos reciban capacitación obligatoria en temas de género y derechos humanos, porque muchas veces no saben cómo tratar a las víctimas o minimizan las denuncias, y eso no puede seguir pasando. Ha habido muchos casos en redes sociales y creo que es hora de que empecemos a hacer algo al respecto. Además, creo que se deben apoyar y financiar más refugios para mujeres que viven en la violencia. Estos espacios salvan vidas porque ofrecen protección, apoyo psicológico y la oportunidad de empezar de nuevo lejos de su agresor. Porque desgraciadamente hay muchos casos donde pues llegan inclusive al feminicidio y hay casos muy populares, mediáticos. Entonces, es lo que yo creo. Y finalmente creo que hay que darle más voz y espacio a las mujeres en la política y en la toma de decisiones. Si los puestos de poder siguen estando dominados por hombres, es difícil que las políticas públicas realmente respondan a la necesidad de las mujeres. Y ahora, con mi punto de vista personal, yo, Kevin Alejandro Hernández García, es que este problema no se resuelve de la noche a la mañana, pero tampoco debemos normalizarlo. Como sociedad tenemos que dejar de justificar frases como es un asunto de pareja o así siempre ha sido. El no minimizar estas acciones que por muy pequeñas que parezcan pueden representar un gran problema futuro o inclusive en el momento. Yo pienso que todos, tanto hombres y mujeres, tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Para mí la verdadera cultura de paz empieza en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en cómo educamos a los niños y en atrevernos a alzar la voz cuando vemos una injusticia. Gracias por escuchar Voces del Territorio, y quiero mencionar algo que es sobre este tema, que la violencia contra las mujeres no es un problema solo de mujeres, es un problema de toda la sociedad, y si queremos construir una cultura de paz, debemos empezar por reconocer la dignidad, los derechos y el valor de cada mujer. Ya dicho esto, hasta la próxima.